Hola, de nuevo junto a ustedes para ayudarlos a decidir dónde continuar sus estudios cuando culminen el 9º grado. Así es, atentos, porque ya comenzamos a darte razones para escoger. Hoy hablaremos de algo que usamos cada día sin darnos cuenta, la energía. Desde encender una lámpara hasta viajar en avión, todo necesita energía. Nos centraremos en las energías no renovables, esas que durante siglos han hecho posible el desarrollo de la humanidad. Sí, porque hay recursos en los que es necesario poner la mirada, porque se están agotando. Y no solo la mirada, sino también desarrollar acciones para su ahorro y protección. Atentos, que ya llegan las primeras imágenes para actuar de forma más responsable. Adelante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forman los combustibles fósiles? ¿De dónde vienen y por qué son importantes en nuestra vida diaria? Los combustibles fósiles tienen muchos usos y están por todas partes. Los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón son importantes recursos no renovables que provienen de rocas sedimentarias. El petróleo se usa para producir gasolina, la cual tiene varios usos en nuestro mundo. Los vehículos usan gasolina como forma de energía. Esto incluye autobuses, camiones, motocicletas y automóviles. Todos estos usan gasolina para operar. El gas natural se utiliza tanto para calentar como para enfriar hogares y también para cocinar. La siguiente vez que cocines tu comida favorita, recuerda que eso fue posible gracias al gas natural. El carbón es económico y se utiliza en todo el mundo para ayudar a producir electricidad. Esta electricidad puede alimentar tu televisor, tu computadora y tus dispositivos electrónicos favoritos. Entonces, ¿cómo se forman los combustibles fósiles y de dónde vienen? Los combustibles fósiles se formaron hace millones de años a partir de material orgánico muerto como plantas y animales. El carbón, el petróleo y el gas se formaron cuando estas plantas y animales murieron y se hundieron hasta el fondo del océano. Con el tiempo, este material orgánico muerto fue cubierto por lodo y otros sedimentos. La presión de las capas de rocas sedimentarias junto con el calor convirtió a estos animales y plantas muertos en carbón, petróleo y gas. El carbón se puede encontrar dentro de las rocas sedimentarias, mientras que el petróleo se encuentra entre las capas de rocas sedimentarias, como el esquisto. El gas natural, por lo general, se encuentra en forma de metano en cavidades por encima de los depósitos de petróleo. ¿Puedes pensar también en lo diferente que sería la vida sin los combustibles fósiles? Repasemos lo que acabamos de aprender. Los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón son recursos no renovables que provienen de lo que alguna vez fue material orgánico muerto. Hace millones de años, estas plantas y animales muertos fueron cubiertos por lodo y sedimentos. Con el paso del tiempo, el calor y la presión de los sedimentos convirtieron este material orgánico muerto en gas natural, carbón y en petróleo. El gas natural, el carbón y el petróleo tienen muchos usos, como la generación de electricidad que alimenta nuestros hogares y para cocinar, y se usan como combustible para nuestros vehículos. Carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear, ¿qué son?
cómo se usan. ¿Qué profesiones las hacen posible? Y sobre todo, ¿qué desafíos enfrentan en la actualidad? Comenzamos a darte respuestas en el siguiente video. La sobreexplotación de los recursos naturales es la explotación desmesurada de los recursos que nos da la naturaleza, es decir, que se da cuando los humanos abusamos de los recursos que nos ofrece el planeta hasta el punto de que no les permitimos renovarse a tiempo e incluso los agotamos. Las principales causas de la sobreexplotación de los recursos naturales son el aumento de la población humana. Como en las últimas décadas nuestra población ha aumentado de forma exponencial, cada vez hay más necesidades humanas básicas que cubrir. Más personas necesitan recursos para poder vivir. Aumento de las actividades humanas y la demanda. Implícito en el punto anterior, cabe destacar que desde las últimas décadas a la actualidad, las actividades que hacemos día a día las personas han incrementado mucho y por ello se pesca mucho más, se talan más árboles y se extrae más petróleo. Y por último, el uso inadecuado de los recursos naturales. Antiguamente, reutilizábamos más todos los materiales que nos llegaban, hasta cuidábamos más el alimento que teníamos para no desperdiciarlo. Pero hoy en día, como podemos comprar cosas nuevas con facilidad, desperdiciamos todo, tenemos más avaricia que nunca y derrochamos. Consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales. Podemos enumerar las siguientes como las principales consecuencias, pero son muchas más. Destrucción de hábitats naturales, tanto terrestres como marinos y otros acuáticos. Destrucción de ecosistemas de todo tipo, extinción de especies animales y vegetales, interrupción de las redes y relaciones tróficas, desertificación de suelos, las tierras pierden nutrientes y no se puede conrear ni pueden crecer bosques o selvas, incremento de la contaminación ambiental, aumento del calentamiento global y del cambio climático. Al empezar a escasear un recurso natural, aumenta su precio en el mercado, por lo que otra consecuencia es que nos cuesta más dinero todo lo que necesitamos para vivir. Como acabamos de ver, estos recursos y la energía resultante de su procesamiento se les llama energía no renovable, porque a diferencia del sol o el viento, estos recursos tardan millones de años en formarse y una vez que los utilizamos, desaparecen. Así es, estas energías nos han dado luz, calor, transporte, comunicación, han sido la base de la industria moderna, la globalización y de la tecnología tal y como la conocemos. Pero también han generado un costo muy alto, contaminación, cambios climáticos y en muchos casos conflictos económicos y sociales. Así es, Lie. Por eso es fundamental entender cómo funcionan, qué retos tienen y qué aportan para los profesionales del presente y del futuro. El planeta ha puesto a nuestra disposición una infinidad de recursos naturales para que podamos vivir bien, satisfacer nuestras necesidades y desarrollarnos como personas. Pero hay un problema. La mayoría de estos recursos son limitados y si no hacemos un uso responsable de ellos, las generaciones que están por venir se encontrarán con situaciones bastante complicadas. La explotación de los recursos naturales es un tema que exige la colaboración de todos, para que lejos de ser una preocupación, sea un privilegio que nos aporte bienestar y gocemos de máxima salud. Lo realmente preocupante de todo este asunto es la explotación indiscriminada de los recursos naturales no renovables, porque una vez que se agoten, no podremos disfrutar más de ellos. Habrá que buscar alternativas para continuar con nuestro estilo de vida. Si todos pusiéramos algo de nuestra parte, quizás la situación sería otra. Pero si continuamos haciendo un uso irresponsable de los mismos, va siendo hora de que vayamos buscando nuevas fuentes de energía y recursos capaces de sustituir a estos. Recuerda que estos recursos algún día se terminarán, por lo que la solución está en nuestras manos. Para profundizar un poco más en el tema, te propongo adentrarnos en el origen y utilidad de dos de los combustibles fósiles más conocidos, el carbón natural y el petróleo. Empezaremos con el carbón, que fue el gran protagonista de la revolución industrial. Se utiliza para generar electricidad en la producción de acero y cemento y en la actualidad mueve centrales en muchos países. Vinculados al procesamiento de esta energía, trabajan técnicos e ingenieros de minas, geólogos que estudian el terreno y técnicos que mantienen las plantas donde se quema el carbón para producir electricidad. El petróleo se encuentra bajo la superficie de la Tierra. Se trata de una sustancia líquida formada por una mezcla de hidrocarburos. Tiene un olor fuerte y un color oscuro.
A partir del petróleo, es posible producir combustibles como la gasolina o el gasóleo que se utilizan para el funcionamiento de los vehículos. El carbón es una roca que se extrae de los yacimientos que se encuentran bajo la superficie terrestre. Es una sustancia de color negro que procede de la fosilización de restos vegetales. A partir de la combustión del carbón, podemos generar calor. El gas natural se extrae de yacimientos que se encuentran bajo la superficie terrestre. Se suele utilizar para la calefacción de las casas. El petróleo es quizás la fuente de energía que más conocemos porque lo utilizamos como gasolina y queroseno en diferentes medios de transporte y también en la producción de materia prima para producir plásticos, pinturas y hasta cosméticos. Los técnicos, ingenieros petroleros, los químicos y los industriales trabajan en la extracción, la exploración y la refinación del petróleo, así como en la creación de miles de productos derivados. Todo el mundo conoce y usa las bolsas de plástico casi todos los días, y en este video te llevaremos a un detrás de cámaras y te mostraremos el proceso detallado de cómo se fabrica este producto, desde las materias primas hasta el final. Descubrirás el proceso de fabricación de las bolsas de plástico. ¡Comencemos! Número 1. Obtención de materias primas. Extracción de petróleo o gas natural. Los geólogos localizan yacimientos de petróleo mediante técnicas como la exploración sísmica que ayuda a identificar estructuras subterráneas que podrían contener este recurso. Una vez identificado el yacimiento, se perfora un pozo utilizando equipos especializados. El petróleo o gas natural se extrae del subsuelo. El petróleo generalmente se presenta en forma líquida y necesita ser bombeado a la superficie, mientras que el gas natural, que está en estado gaseoso, asciende por el pozo debido a la presión subterránea. Refinamiento. El petróleo crudo se transporta a las refinerías. En la refinería, el petróleo crudo se calienta. Los diferentes componentes del petróleo tienen distintos puntos de ebullición, lo que permite separarlos en fracciones como gases, nafta, queroseno, diésel y residuos pesados. La nafta resultante se convierte en la materia prima clave para la fabricación de plásticos, incluido el polietileno utilizado en las bolsas de plástico. La nafta se enviará posteriormente a plantas petroquímicas para su polimerización en plásticos. Número 2. Polimerización. La nafta se somete a un proceso de craqueo térmico, conocido como pirólisis. Este proceso implica calentar la nafta a temperaturas muy altas, pero sin usar oxígeno para que no haya combustión. Al calentarla así, las grandes moléculas de nafta se rompen en pedazos más pequeños. Al romperse, se forman varios gases, pero lo más importante para nosotros son el etileno y el propileno, porque son los ingredientes básicos para hacer muchos tipos de plástico. Justo después del craqueo, los gases calientes se enfrían. Esto es para manejarlos más fácilmente en los próximos pasos. A través de varios procesos, se separan y se purifican los gases. Nos centramos en obtener etileno y propileno muy puros, ya que la calidad del plástico depende de la pureza de estos gases. Se lleva luego el etileno o propileno ya purificado a un reactor grande donde se realiza la polimerización. Aquí se añade un catalizador, que es una sustancia que ayuda a que estos gases se transformen en plástico sin consumirse en el proceso. Una vez la reacción en el reactor termina, el plástico se extrae generalmente en forma de gránulos o pellets. Número 3. Extrusión de la película. Los pellets de polímero se cargan en la tolva de una máquina extrusora. Al avanzar, los pellets a lo largo de la extrusora se calientan mediante calefactores externos y la fricción generada por el tornillo giratorio. Esto funde los pellets, transformándolos en un líquido viscoso. El polímero fundido se fuerza a través de una matriz al final de la extrusora. La forma de la matriz determina la forma de la película. Para bolsas de plástico, comúnmente se usa una matriz circular para formar un tubo. El tubo de película se enfría mediante el aire o agua para solidificar el polímero, manteniendo la forma deseada. Si se requiere una película de doble capa, el tubo se aplana pasando entre rodillos. Esto resulta en una película de doble capa que se enrolla para su procesamiento posterior. La película se corta a la longitud deseada para la bolsa. Este corte puede ser continuo, formando un rollo de bolsas conectadas, o individual, cortando cada bolsa por separado. Para formar el fondo de la bolsa se aplica calor y presión a la parte inferior de la pieza cortada de película. Este sellado térmico fusiona las capas de plástico, creando una costura que cierra un extremo de la bolsa. En el caso de películas planas, o si se requiere formar el lateral de la bolsa, también se aplica sellado térmico en los lados para crear los bordes laterales de la bolsa. Por otro lado, está el sellado térmico de la parte superior, el cual se usa para algunas bolsas. Si la bolsa requiere un sello en la parte superior después del llenado, este paso se puede hacer después o dejarse abierto para posterior llenado y sellado.
En este punto se pueden añadir características especiales a la bolsa, como perforaciones para facilitar la apertura, asas o refuerzos en los bordes. El gas natural es otra importante fuente no renovable. Es una mezcla de gases que se encuentra frecuentemente en yacimientos fósiles, acompañado al petróleo o a los depósitos de carbón. Se emplea para generar electricidad, para cocinar, en calefacción y como materia prima en fertilizantes. En su procesamiento laboran técnicos e ingenieros químicos, energéticos, así como también los técnicos especializados en la distribución de gas y el transporte. Más detalles acerca de esta fuente de energía en el siguiente video. El gas natural es un tipo de gas que se produce de manera natural cuando grandes cantidades de materia vegetal quedan enterradas bajo tierra y permanecen así a mucha presión durante miles de años. Este proceso es similar al que da origen al petróleo. De hecho, es tan similar que suele ser habitual encontrar yacimientos de petróleo y gas natural juntos. ¿Para qué sirve el gas natural? El gas natural se usó inicialmente como fuente de energía para iluminar las ciudades mediante un sistema de alumbrado público de gas. Posteriormente, con la llegada de la electricidad, este uso desapareció, aunque no la explotación del gas natural, que encontró utilidad en otros procesos. El gas natural pasó a ser un combustible más, utilizándose de forma general en la producción de energía eléctrica en centrales de alto rendimiento, en el funcionamiento de calderas residenciales e industriales e incluso en el transporte, ya que hoy en día se puede usar como combustible de vehículos como los coches o los autobuses. A grandes rasgos, se puede decir que el gas natural tiene las mismas aplicaciones que el carbón, y especialmente los derivados del petróleo, puesto que se trata de un combustible fósil del cual, al quemarlo, se obtiene energía aprovechable para las necesidades humanas. Y finalmente te hablaremos de la energía nuclear. Y sé, Andy, que estabas loco por llegar aquí. Sí, para poder decirles que el uranio se utiliza para producir electricidad, pero también se aplica en la medicina, en radioterapia y radioisótopos. Vinculados a su funcionamiento trabajan los técnicos e ingenieros nucleares, físicos y médicos especialistas en radiología. Veo que te documentaste. Muchos escuchamos energía nuclear y nos asustamos. Lo relacionamos con terribles catástrofes como la de Chernobyl o Fukushima. De hecho, a partir de estos terribles accidentes, el uso de este tipo de energía ha sido muy restringido. Sin embargo, aunque no lo creas, esta podría ser una opción más amigable con el medio ambiente y menos peligrosa para la salud que otras ampliamente usadas hoy en día. Pero, ¿qué es la energía nuclear? La energía nuclear es aquella liberada durante procesos que afectan el núcleo de los átomos, conformados por protones y neutrones. Esta puede ser liberada de dos maneras, la fusión o la fisión nuclear. En este video nos centraremos en la fisión nuclear, pues en el caso de la fusión aún no tenemos un proceso viable para poder aprovechar su energía. La fisión nuclear es el proceso mediante el cual el núcleo de un átomo pesado se divide en dos o más núcleos para formar átomos más ligeros. En este proceso se liberan grandes cantidades de energía que podemos aprovechar, como induciendo esta fisión y canalizando la energía que se libera. Para esto necesitaremos un reactor nuclear. Funciona así. Digamos que tenemos un núcleo grande como el del uranio. Si lanzamos un neutrón hacia este núcleo, se separará en núcleos más pequeños y más neutrones, liberando una gran cantidad de energía. Estos nuevos neutrones chocan con los nuevos núcleos, causando el mismo proceso de fisión y así sucesivamente. Esta reacción en cadena podría terminar siendo una bomba nuclear si no es controlada. Pero, si logramos controlarla, podemos obtener enormes cantidades de energía. Para esto, los reactores nucleares suelen utilizar un elemento que todos conocemos y utilizamos, el agua. El agua ayuda a controlar la velocidad a la que viajan los neutrones y así controlar también la reacción en cadena. A su vez, funciona como refrigerante para transferir el calor creado por la fisión a los generadores de energía, por ejemplo, en forma de vapor. Ahora, ¿te gustaría vivir cerca de un reactor nuclear? Probablemente no, y es que tienen una pésima imagen porque algunos accidentes causaron terribles pérdidas ambientales y humanas. Aún así, aunque no lo creas, la energía nuclear es menos contaminante que sus alternativas. La mayoría de la energía que consumimos hoy en día es originada por el petróleo crudo o la quema de carbón. Ahora, si tomamos la cantidad de muertes a raíz de la contaminación del aire,
o los accidentes relacionados a la generación de energía y lo comparamos con la energía producida por cada fuente en teravatios hora, la energía nuclear resulta unas 442 veces menos mortal que el carbón marrón. De hecho, la energía generada por la quema de carbón es la fuente principal de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, protagonistas de la contaminación del aire que puede tener un importante impacto en la salud humana, incluso en bajas concentraciones. Aún así, no todo es perfecto. Hay dos cosas que tenemos que solucionar para que la energía nuclear sea aún más prometedora. Primero, mejorar la seguridad de las plantas para que en el caso de un accidente la contaminación sea mínima. Y dos, mejorar el manejo de los residuos nucleares que actualmente demoran miles de años en degradarse. Este segundo punto ya tiene algunas soluciones en proceso. Una de ellas es utilizar el torio en lugar del uranio, material usado actualmente para lograr la fisión. El torio es más abundante en la naturaleza, no necesita ser procesado antes de ingresar al reactor y sus residuos son radiactivos por 500 años en lugar de 10.000 a más. Además, es más seguro pues no realiza fisión por sí mismo. Con el tiempo, las fuentes de energía no renovables se agotarán, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad energética y la necesidad de buscar alternativas sostenibles. La principal diferencia entre las fuentes de energía renovable y no renovable es su impacto ambiental y su disponibilidad a largo plazo. Las fuentes de energías renovables son infinitas y tienen un menor impacto ambiental, mientras que las fuentes de energías no renovables son finitas y pueden tener un mayor impacto ambiental. De ahí que el fomento de las fuentes de energía renovables se considera fundamental para abordar los desafíos energéticos y ambientales del futuro. Para entender mejor el punto del que partimos, vamos a definir qué energías son las que se utilizan actualmente de manera mayoritaria. Hablamos de las energías contaminantes. Son energías que durante su proceso de producción, distribución y consumo generan altos costes ambientales. Vamos a verlo de una manera más gráfica, hablando de los tipos de energías contaminantes que se utilizan. Seguro que muchas de ellas nos son familiares. El carbón y el petróleo son los combustibles fósiles más utilizados en el planeta y los causantes del efecto invernadero debido a la cantidad de gases de efecto invernadero que generan. Son altamente contaminantes tanto en el aire como en el agua y en el suelo. En esta imagen observamos un vehículo emitiendo una gran cantidad de gases al aire que van a la atmósfera, contribuyendo a dicho efecto invernadero y que también son perjudiciales para las personas. Estos vehículos se alimentan de los combustibles fósiles, es decir, derivados del petróleo, que generan un alto impacto en el medio ambiente debido a la contaminación que producen. La energía nuclear se extrae a partir de elementos radiactivos. Es una energía muy potente, pero que genera residuos altamente contaminantes y, sobre todo, peligrosos para la salud. Presentan otro gran problema, que es el almacenamiento de los residuos, que además de ser de alto riesgo, ocupan gran espacio. El gas es la menos contaminante de los combustibles fósiles, pero conlleva igualmente un elevado impacto ambiental. La energía hidroeléctrica es un ejemplo de energía renovable, por provenir de una fuente renovable como es el agua de los ríos. Se aprovechan los saltos de nivel del agua para convertir la energía potencial en energía eléctrica. Sin embargo, causan un elevado impacto medioambiental debido a las presas y centrales que se construyen en entornos naturales, pudiendo causar desde estancamiento del agua hasta reducción del oxígeno, cambios de temperatura, estratificación de los sedimentos y un largo etcétera. Normalmente asociamos contaminantes con energías no renovables y esto no siempre es así. Es cierto que la mayoría de las energías contaminantes provienen de fuentes no renovables, pero existen energías que son renovables y contaminan, aunque sea en cierto grado. Es por ello por lo que introducimos el concepto de energías limpias. Veamos qué significa cada cosa.
Contaminante implica que causa impacto en el medio ambiente. Renovable significa que la materia o la fuente de la que se extrae la energía es disponible e ilimitada. Y limpia se refiere al hecho de que al obtenerse o utilizarse, las energías no emiten ninguna sustancia contaminante ni implican ningún proceso que tenga un impacto negativo en el medio ambiente. Y ahora quiero que conozcas la experiencia de los estudiantes de la especialidad eléctrica. Nosotros somos un grupo de estudiantes de cuarto año técnico medio de electricidad, donde estamos recibiendo un curso intensivo de protecciones eléctricas, que las protecciones eléctricas se basan en proteger los diferentes elementos del sistema energético nacional. Hoy aprendimos que las energías no renovables han sido el motor de la historia industrial. Pero también descubrimos que su uso trae consecuencias y que su futuro es limitado. La pregunta aquí es, Lie, ¿qué papel quieres jugar tú en la transición hacia nuevas formas de energía? Volveremos renovados a la misma hora y por el mismo canal para darte nuevas opciones y nuevas razones para escoger.